Bueno, vamos a empezar entonces hoy con la teoría de división modal. Acuérdense que en el modelo de las 4 etapas, la primera etapa fue generación, la segunda etapa fue distribución y esta es la tercera etapa, división modal. También la podríamos haber hecho como segunda etapa a la división modal, pero nosotros lo tomamos en la tercera etapa porque nosotros analizamos desde distribución cómo los viajes de una zona a otra, cómo se distribuyen de acuerdo al modo. Entonces nos interesó trabajarlo en la tercera etapa, es división modal para nuestro estudio. Acá ustedes ven el planito que siempre o la figura mejor dicho, que nos acompaña durante todo el segundo módulo, que tenemos, se acuerdan que esto no es una etapa, la búsqueda de los datos, la definición del área de estudio no es una etapa, no lo confundan con la etapa del modelo de transportes. Sí es una etapa, pero no del modelo de transporte. Es donde nosotros buscamos los datos, donde definimos el área de estudio para poder después hacer el modelo. Pero cuando yo les pregunto cuántas etapas tiene el modelo, estoy hablando del modelo matemático que estamos haciendo, que es este modelo de las 4 etapas: generación, distribución, división entre modos, división modal o distribución entre modos, nos van a ver de distintas maneras, y después asignación, que vamos a cerrar con el tema de por qué vías van. Acuérdense que generación, distribución y división de modos estamos analizando la demanda, o sea, este es la última parte del modelo donde tocamos la demanda. Ya en asignaciones vamos a tocar la oferta. Entonces, volvemos a repetir, generación, acuérdense que es a dónde voy. No me interesa, me interesa quiénes salen, no a dónde van. O si lo miro desde el otro lugar, es las atracciones, cuántos viajes llegan. No me importa de dónde vienen. Yo miro mi zona y digo cuántos viajes llegan. Estoy mirando las atracciones. Si digo cuántos viajes salen, estoy mirando las producciones. No me interesa a dónde van si miro producciones, y en atracciones no me interesan de dónde vienen. Bien. Cuando paso a distribución, sí, a mí me interesa de dónde a dónde van. Y ahora en división modal lo que me interesa es de la zona 1 que va a la zona 2, ¿de qué modo van esos viajes? Y los modos, ¿cuáles serían? Auto, bicicleta, transporte público, podemos hablar de colectivos, taxis, podemos hablar de ferrocarril, podemos hablar de transporte marítimo. ¿De qué modo esas personas viajan de 1 a 2? De la zona 1 a la zona 2. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, acuérdense que nosotros primero definíamos el área de estudio, recolectábamos los datos económicos para alimentar a este modelo de las 4 etapas, que es un modelo matemático. Cuando terminemos este modelo, que va a ser la última parte de asignaciones, vamos a pasar a una evaluación. Y esa evaluación nos va a decir, le vamos a decir al planificador si tiene que revisar las políticas que estableció o si es correcta. Entonces, si las políticas cambiaron, vamos a tener que volver a hacer el modelo y a ver qué resultado nos va a dar. Bien, entonces esto es una cuestión cambiante. Acuérdense que esto no es fijo, que es cambiante y que es una herramienta para el planificador. Si bien ya me marcaron que en alguna de las diapositivas decía que era exacta, es que nosotros tratamos de que sea lo más exacta posible, pero no podemos pensar que nosotros le vamos a dar la respuesta al planificador. Si el planificador nos dice que quiere dentro de este modelo, por ejemplo, de división de modos, que va a hacer ciclovías y quiere ver cómo van a ser las ciclovías en el futuro, de acuerdo a lo que nosotros vamos a estudiar, le podemos decir cuántas personas van a ir por esa ciclovía. Le vamos a dar un dato próximo. Si esta persona que decide que no va a planificar ciclovías, sino que quiere aumentar el vehículo privado, ya nosotros no podemos decirle cómo lo tiene que hacer. Nosotros nos adaptamos a lo que el planificador nos va a marcar y a partir de eso nosotros vamos a hacer los análisis. ¿Cuál va a ser la mejor?
es una decisión que se va a tomar de acuerdo a las experiencias anteriores. ¿Cuál va a ser mejor? Que nosotros digamos que para esa área las personas se movilicen de determinada manera. Bien, Europa está decidiendo que la movilidad sustentable es la mejor manera de desplazarse. Los países de América Latina, muchos están tomando eso como una consigna o parte de su planeamiento, pero no todos. Y eso lo vemos con el tema de las ciclovías, que algunos entienden que es la política correcta y otros hacen como una muestra, pero no pensando cómo tendría que ser la ciclovía. Las ciclovías tendrían que conectar puntos de mayor atracción. Entonces yo conecto la terminal ferroviaria, hago una ciclovía y la conecto con las distintas universidades, las conecto con distintas industrias, donde yo sé que son atractores de personas que se pueden movilizar y que tengan una circulación no cortada, sino que la ciclovía los conecte perfectamente. No podemos hacer una ciclovía que solamente vaya por una avenida y que donde termina la avenida termina la ciclovía y sin conexión para nada. Entonces la persona cuando quiere ir a otro destino va a ir protegida en un tramo y en otro tramo totalmente desprotegida. Entonces las conexiones se deben hacer, se debe pensar cómo viajan las personas y qué necesidades tienen esas personas que van a la universidad, Entonces, ¿cuál es una posible estructura del viajero? En el proceso de decisión decimos, bueno, puede ser una etapa, primero el viajero dice, ¿y viajo o no viajo? La segunda etapa puede ser a qué destino va a viajar. La tercera etapa puede ser en qué modo va a viajar. La cuarta etapa es elegir a qué hora va a viajar. Y la quinta etapa es elegir la ruta. Bien, ahora yo puedo elegir el modo en que voy a viajar y dentro de ese modo cuando lo elegí también elegí la ruta, porque elegí un circuito del colectivo, un recorrido del colectivo, perdón, que a mí me beneficia porque yo voy a llegar al mismo destino que otro recorrido, pero más rápido por la ruta que elige. Eso puede ser que dentro de la elección del modo también esté la elección de la ruta. ¿Y cómo definiríamos la división modal? Entonces la división modal nos dice qué porcentaje es elegido cada uno de los modos para la realización de los viajes de los individuos, ¿no? Entonces yo elijo tal modo, qué porcentaje de individuos eligen el modo colectivo, qué porcentaje elige el modo auto privado, qué porcentaje elige bicicleta, qué porcentaje elige ser peatón, qué porcentaje elige o la caminata, qué porcentaje elige el avión, qué porcentaje elige el tren, qué porcentaje elige el transporte marítimo. Entonces eso es lo que nos define la división modal. ¿Qué porcentaje va a elegir cada uno de los individuos para viajar? Dentro de nosotros le damos todas las posibilidades que tiene esa área. No le voy a decir qué porcentaje tiene para viajar en transporte marítimo cuando no hay un mar. Entonces yo dentro de las posibilidades que tienen los viajeros, nosotros vemos qué porcentaje elige esos modos. Bien. La división modal, aparte de los modos, tenemos también los modos se caracterizan por distintas características. Puede ser motorizado, no motorizado. Acuérdense lo que los no motorizados generalmente son los de movilidad sustentable. Pueden ser de baja capacidad, pueden ser de alta capacidad, pueden ser privados o pueden ser públicos. Entonces, volvemos a repetir que nosotros vamos a analizar la división modal desde el punto de la distribución. Nos interesa saber de la zona 1 a la zona 2
cómo se distribuyen los usuarios de acuerdo al modo que tienen para elegir, o el modo disponible que tienen para elegir. Entonces, nosotros sabemos que tenemos diferentes modos y queremos saber con qué intensidad se eligen esos modos. ¿Bien? Bueno, ¿qué factores influyen en la división modal? ¿Qué es lo que influye para que nosotros elijamos un medio de transporte o no? Una de las características que yo se los había comentado en la práctica es las características del usuario, ¿no? Si tiene vehículo o no, o sea, la motorización, disponibilidad de automóvil, permiso para conducir, tamaño y estructura del hogar, ingreso y densidad residencial. Acuérdense que esto lo fuimos viendo en los distintos modelos que vimos anteriormente. La disponibilidad del automóvil nos da varias cosas. Primero, los ingresos, en cierta forma, el ingreso y la disponibilidad del automóvil casi irían de la mano, por lo menos en nuestro país. La densidad residencial, el tamaño de estructura del hogar. Acuérdense, cuanto más personas hay en el hogar, más necesidad de viajes hay, y el tipo de estructura, si hay mayor cantidad de adultos, también va a generar mayor cantidad de viajes, y también eso, al generar mayor cantidad de viajes, vamos a ver qué modos vamos a elegir. ¿Qué características del viaje? El propósito, trabajo, estudio, basados en el hogar, ¿se acuerdan? O no basados en el hogar. La longitud del viaje nos va a determinar que yo tengo un viaje corto, voy caminando, tengo un viaje corto, voy en bicicleta, tengo un viaje más largo, tomaré colectivo o iré en auto o taxi. La hora del viaje, si es nocturno, tal vez no quiera elegir bicicleta, aunque sea un viaje corto. Todo eso me van a ir modificando qué modo de transporte voy a elegir. Y dentro de las características del transporte, los factores cualitativos, las cualidades del transporte que yo voy a buscar, dependiendo de la cultura de las personas, ¿no? ¿Se acuerdan que comodidad y conveniencia puede ser una, confiabilidad y regularidad, accesibilidad y seguridad? Acuérdense, en el transporte de trenes o ferrocarril en Japón y también en el subterráneo, que ellos elegían confiabilidad y seguridad y valoraban mucho su tiempo y no valoraban la comodidad, porque no iban para nada cómodos. Y los factores cuantitativos dentro del sistema de transporte, que era la velocidad, el tiempo de viaje y el costo. Entonces, todos estos factores que nombramos, podemos armar las ecuaciones con estos variables representativas que vamos a tener para poder saber qué qué porcentaje va a elegir un transporte o no. Con estas características, con estas variables representativas. Acuérdense, hay características propias del usuario, hay características del viaje y características del sistema de transporte. Dentro de las características del sistema de transporte vamos a tener factores cualitativos y factores cuantitativos. ¿Qué importancia tiene la división modal? Acá vemos un cuadro que dice: el desarrollo económico aumenta el ingreso, aumenta la tasa de motorización. Siempre que aumenta el ingreso, aumenta la tasa de motorización. Entonces la gente del transporte público se pasa al privado. Esto es una lógica muy americana, ¿no? También de Latinoamérica. Somos parte de todo el continente americano, que usamos mucho el automóvil. Entonces, cuando pasan los viajes del transporte público al transporte privado, hay una disminución en la recaudación del transporte público, hay una disminución de la calidad del servicio, y esa es la espiral del deterioro. Entonces, como vamos a usar más el vehículo privado, hay un deterioro ambiental. Y cuando aumenta el ingreso, que yo
me pasé esa flecha que ustedes ven acá, ¿no? Cuando aumento el ingreso, no solo aumento la motorización, sino también yo voy a exigir mayor calidad en mi servicio de transporte. Hablando del transporte público, y la mayor calidad, generalmente vamos a terminar tomando el vehículo privado, donde nosotros sentimos que estamos mejor. Acuérdense que vimos la clase pasada con el tema del COVID, que si nosotros vamos a usar el transporte público, necesitamos ahora un distanciamiento social. Si nosotros vamos a necesitar un distanciamiento social dentro del transporte público, vamos a necesitar mayor cantidad de vehículos para poder soportar la demanda que tenemos ahora, y cuando tengamos la demanda real, ¿no? Cuando se llegue a quitar la cuarentena y se debe respetar ese distanciamiento, vamos a necesitar una mayor cantidad de colectivos que lo que estaban circulando antes de la cuarentena. Eso va a generar un costo mayor, y eso va a generar un mayor costo en la tarifa de colectivos, salvo que pueda hacer el gobierno, subvencionar al colectivo para que no llegue a los pasajeros ese aumento de tarifa. Acá vemos, volviendo al tema de la división modal, el círculo vicioso, que ya lo habíamos visto en varias de las clases anteriores. Entonces vamos a ponernos en un punto donde decimos, bueno, ahí los colectivos son más lentos. Si los colectivos son más lentos, hay una disminución de la utilización del colectivo, entonces hay una disminución de la oferta del transporte público. Acuérdense que en este caso, si está hablando de la oferta del transporte público, estamos hablando que la oferta es el colectivo y la demanda es el pasajero. Acuérdense con los mercados de transporte que nosotros habíamos dicho, cuando analizamos la congestión, nosotros decíamos que la oferta era la vía y el vehículo era la demanda. Ahora estamos mirando dentro del vehículo y decimos, bueno, la oferta es el colectivo y la demanda son los pasajeros. Entonces va a haber, si hay una disminución de la oferta del colectivo, vamos a hacer, pero las personas van a ir a vivir a lugares más lejanos del centro, porque se dispersa del centro, porque la ciudad ya es desagradable y las actividades centrales son menos accesibles. La gente se va a vivir a las afueras. Eso hace que haya una mayor inversión en las carreteras y los estacionamientos, más coches en la circulación de esas áreas, va a haber mayor cantidad de congestión y va a haber falta de estacionamiento. Eso hace que aumente el ruido y la polución, y que aumenten también los accidentes. Acuérdense que los accidentes no eran accidentes, sino que nosotros ya hablábamos siniestros, y les dije, va a aparecer accidentes en un montón de nuestras filminas, porque es algo que aún hoy se sigue llamando accidente cuando se tendría que llamar siniestro. Entonces tenemos un aumento de la polución, del ruido y de los siniestros. Eso hace que la ciudad sea menos agradable, que la gente se vaya a vivir en las afueras, y todo hace que vuelva a priorizarse el vehículo privado, y es un circuito que nunca termina. Y que podemos hablar que es como dice acá, que es un modelo territorial y productivo ineficiente en términos de movilidad. Entonces, ¿qué importancia tiene la división modal?
la división modal tiene la importancia de que, de acuerdo al modo que yo elija, puedo optimizar el uso de mi oferta. Acuérdense que nosotros tenemos un espacio reducido o limitado, y nosotros lo que queremos es que se transporte la mayor cantidad de personas, no de vehículos. ¿Y qué medidas puedo tomar yo desde el punto de la división modal para reducir el congestionamiento? ¿Y a ustedes qué se les ocurre? Lo vinimos hablando en congestión. ¿Qué medidas de los modos? Y sabemos este grafiquito que ya deben estar como saturados de verlo, que al principio seguramente les gustó y ahora no saben si les gusta, lo quieren sacar de su vida este grafiquito. Pero lo importante es que miren los espacios. El auto, no solamente que si estuviera usado a su máxima capacidad, ocupa un poco más de espacio que por persona me refiero, ¿no?, que al transporte público, sino que ni siquiera se usa a su máxima capacidad. Acuérdense que el nivel de ocupación de los vehículos en La Plata era 1,4 pasajeros por vehículo. El vehículo privado, ¿no? Privado. Entonces, acá está mostrando la cantidad de vehículos que nosotros necesitaríamos para transportar la misma cantidad de personas con el nivel de ocupación que lo tenemos actualmente. Después muestran el espacio que ocupan los ciclistas y el espacio que ocupa el transporte público. Entonces, si nosotros priorizamos un modo u otro, estamos también generando el tema de la ocupación de la vía. Y eso es lo que nosotros queremos, que no haya más congestión, que la gente se pueda trasladar en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de problemas, porque no solamente tenemos el tema de la congestión, sino se acuerdan que tenemos el tema de los siniestros, y que la congestión no solo nos hace perder tiempo, que es lo más que es una de las cosas más importantes que tiene la congestión, me refiero, ¿no?, a la pérdida de tiempo, sino que también contamina la ciudad en ruido y en la cuestión de polución. Entonces, el tema del uso del vehículo privado, que genera el mayor costo, acuérdense que eran los siniestros. En el tema de congestión, propiamente dicha, el mayor costo es el tiempo. Y también tenemos contaminación aérea y contaminación auditiva. Entonces todo esto lo que produce el mal uso del modo. ¿Por qué lo estamos usando mal? Porque el nivel de ocupación es bajo y porque tenemos alternativas mucho mejor para poder transportarnos, como sería un buen transporte público, como sería una movilidad sustentable, caminando, en bicicleta. Todo eso hace que nosotros estemos aprovechando mal el espacio. Entonces la división modal tiene mucha importancia en la optimización del espacio. ¿Cuál es la importancia de la división modal? Entonces, vamos a enumerarla. Entonces, influye la eficiencia del sistema de transporte, un transporte eficiente donde utilizamos podemos utilizar la mejor forma el espacio, podemos utilizar de la mejor forma también la energía que utilizamos, el combustible, la cantidad de espacio urbano dedicada a las funciones de transporte se optimiza. También optimizamos el tema de las distancias. De acuerdo al tipo de distancia, nosotros vamos a elegir el transporte que nos conviene. También vemos qué alternativas tenemos para elegir en la división modal, para poder decir cuál es la óptima que queremos que esas personas elijan. Y hablamos el tema de la eficiencia del espacio y de los recursos consumidos, como sería el combustible. Entonces sabemos que como el transporte es un elemento esencial en la economía y que va a influir en la producción, el consumo y el mantenimiento y todo lo que pasa en la vida de las personas de esa comunidad, cualquier mala elección en la división modal va a repercutir en la vida de las personas. Bueno, modelo de partición modal o división modal o distribución modal, distintas formas de llamar al mismo modelo, que es el tercer modelo que estamos viendo dentro del modelo de las 4 etapas.
Y el objetivo, acá es un objetivo más específico con el que habíamos dado inicialmente, y entonces queremos conocer los modos que se realizan los viajes entre un determinado origen o un determinado par origen y destino, que podemos decir zona 1, zona 2, para dividir la matriz de viajes provenientes de la etapa de distribución. Acuérdense que nosotros lo estamos usando en la etapa de distribución, podríamos haberlo realizado en la etapa de generación, sería no tan específico como por eso nosotros lo estamos trabajando en la etapa de distribución, en tantas matrices como modos de transporte existan disponibles para los usuarios. Bien, entonces queremos conocer en qué modo se realizan los viajes entre un determinado par origen y destino, para dividir la matriz de viajes provenientes de la etapa de distribución en tantas matrices como modos de transporte existan disponibles para el usuario. Bueno, en los modelos de partición modal tenemos dos grandes grupos para analizarlos. En los modelos de elección agregados y los modelos de elección discreta o desagregados. Los modelos de elección agregados no se trata de individuos solos, sino de grupos de individuos que se comportan ante determinada situación de igual manera. Trabaja con técnicas de modelos de regresión lineal, que ustedes lo vieron en el modelo de generación, y en realidad dan con bastante error. Son datos muy globales lo que aporta, y no es lo que se está usando en este momento, sino que se usan más los modelos de elección discreta o desagregados. Los modelos de elección discreta o desagregados trabajan con los individuos, son decisiones individuales, entonces son resultados mucho más representativos de la realidad. Estos individuos deciden a través de variables que habíamos dicho representativas, pero a su vez de características propias. Y también tenemos que tener en cuenta que iguales individuos que tengan un nivel económico con características muy similares pueden decidir por modos de transporte totalmente diferentes. Y uno mismo y un individuo que hoy decide viajar en tren, mañana puede decidir otro modo de transporte por ciertas condiciones. Ejemplos puede ser que la mayoría de los individuos con un nivel adquisitivo alto viajen en avión, y un determinado individuo que tiene el mismo nivel adquisitivo tenga pánico a viajar en avión y viaje por un tren rápido o otro modo o el vehículo privado. Entonces, las mismas condiciones, por determinada situación, viaja en otro modo. Otra condición puede ser que todos los días uno viaje en auto, un individuo viaje en auto, y un día el auto se deteriora y tenga que viajar en remis, por ejemplo, o taxi. Bien. O ciertas circunstancias que pueden suceder en la vida, que ese individuo ese día decida otro modo de transporte. Entonces, este modelo de elección discreta tiene en cuenta todas esas posibilidades. Bueno, dentro de los modelos agregados o de primera generación, vamos a ver ahora una serie de curvas, pero básicamente lo que tenemos que entender que estamos hablando de grupos de individuos, ya lo dijimos varias veces. Vamos a darle ciertas características a los individuos y ciertas características de estos individuos comportándose con ciertas variables explicativas, como puede ser el costo del viaje, para que pueda elegir o el modo, puede ser el vehículo privado o el transporte público. Estos modelos tienen poca flexibilidad, no son muy precisos, y es muy débil la orientación que le dan al decididor político.
Entonces, en la actualidad, ¿para qué se usan estos tipos de modelos? Para la predicción y planificación a gran escala, y se están usando en general ahora para todos los modelos desagregados que vamos a ver más adelante. Volvemos a repetir, acuérdense que los modelos agregados es grupos de usuarios, generalmente los parámetros que tenemos, o sea, las variables explicativas, está el costo, y se usa para grandes proyectos de infraestructura. Y tenemos, sumen a esto que tenemos un error bastante considerable por hablar de grupos de individuos. Algunas curvas. Bueno, acá estamos con las curvas que habíamos hablado en la clase de práctica, donde nos representa la curva de derivación de ingreso para viajes por trabajo en periodos pico. Nos está determinando que es viajes por trabajo en periodos pico, y nos da un salario medio de trabajador que está representando en miles de dólares, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a medida que crece el salario, se va dejando el transporte público. Bien. Y en la curva que sigue, la figura 19, vemos promedio de personas por coche. Y en uno de los extremos tenemos % de viajes de personas por coche, y en el otro % de personas que viajan en transporte público. A medida que aumentamos la cantidad de personas por coche, va a influir el tema de la toma de transporte público. En el caso de la primera figura, no solamente teníamos la diferenciación de que era en hora pico, con un salario que va variando el salario del trabajador, y nos fijábamos cómo se elegía el tema del transporte público, sino que también lo hacíamos para distintas ciudades: Toronto, Washington y Filadelfia. En la figura 21 podemos ver una relación entre el costo en transporte público y el costo en automóvil, en función de la participación del transporte público en viajes por trabajo. Esto está en porcentaje, ¿no? También para Filadelfia, Toronto y Washington. Y la última curva que vamos a ver, que es el tiempo de transporte, la relación entre tiempo en transporte público con tiempo en automóvil, y también la participación del transporte público en viajes por trabajo en porcentajes. Todo esto siempre en hora pico lo está analizando, y para las tres ciudades: Filadelfia, Washington y Toronto. Y lo que vemos también es que a medida que el costo del transporte público va aumentando, o el tiempo, perdón, del transporte público va aumentando, se va bajando la participación de ese modo. Acá en la figura 21 es el costo del transporte público con respecto al costo del automóvil. Entonces, a medida que va aumentando el costo del transporte público, obviamente va bajando su participación modal. Bueno, acá vamos a ver a través de la falacia ecológica. Tomamos dos muestras, unas muestras de los hogares de la zona A y otra muestra de los hogares de la zona B, donde vemos comportamientos diferentes, pero lo que vemos es que el ingreso, en función de los viajes, a medida que yo tengo mayor ingreso, los viajes aumentan. Aumentan de diferente manera. En los hogares de la zona A aumentan con una pendiente mucho mayor, y mientras que en los hogares de la zona B la pendiente es mucho menos pronunciada. ¿Qué podríamos decir? Que los hogares de la zona B es un hogar de tipo europeo, donde se entiende la accesibilidad como la cercanía. Entonces la mayor cantidad de viajes son a pie, porque los comercios son cercanos a donde viven los individuos. Entonces no tenemos un gran número de viajes en vehículo. Mientras que en los hogares de la zona A tenemos hogares del tipo norteamericano, donde las distancias son mayores y se viaja mucho más.
Si nosotros tomamos los puntos medios de ambas muestras y los unimos, nos va a dar que a medida que aumenta el ingreso, la cantidad de viajes disminuye, que es una falacia. Bueno, esto es para demostrar tanto los métodos agregados como los métodos desagregados. Si nosotros trabajamos con métodos desagregados, obviamente que la realidad va a estar mucho mejor representada que con los métodos agregados que vimos anteriormente. Entonces, los métodos desagregados representan mucho mejor la realidad de las muestras, de los usuarios, de cómo se comportan ante la elección de un modo de transporte, mientras que los métodos agregados, al darnos un valor medio, nos lo dan con un error. En los métodos desagregados o de segunda generación, lo que trabajamos es sobre la decisión del individuo. El individuo decide colectivo o automóvil, colectivo o tren o automóvil, colectivo o bicicleta o automóvil, las distintas variables que nosotros podemos seleccionar del modo de transporte. Entonces vemos que los métodos los métodos desagregados entienden el problema de la modelación de la demanda de transporte como el resultado de una serie de decisiones que tiene el individuo particular. Un individuo decide ante determinadas circunstancias qué modo va a elegir, no tiene un abanico de modos para elegir y va a elegir uno de acuerdo a lo que él considere, y de acuerdo a qué va a ser esa consideración que maximice su utilidad. La utilidad va a ser a través de, en general, el costo, el tiempo, la motorización, el tiempo de espera, en el caso del vehículo del transporte público. Entonces, esas decisiones individuales influyen para la elección del modo de transporte. Esto hace que sea un método mucho más realista que el método agregado. El método desagregado es mucho más realista. Se utiliza también para grandes proyectos y para gestión de la demanda de transporte. Bueno, dentro de los métodos desagregados o de segunda generación vamos a encontrar el modelo Logit, que puede ser binomial cuando trabajamos con dos modos de transporte y multinomial cuando trabajamos con más de dos. También tenemos el Logit jerárquico. No les agregué las ecuaciones, si les interesa se las puedo dar para que vean cómo se calculan con el modelo jerárquico. ¿Cómo lo entenderíamos a esto? Tienen que ver que, por ejemplo, BA es el auto privado y después decimos que BB y BC, no puse el puntero, les voy a agregar el puntero, BA es el vehículo privado y decimos que BB y BC forman parte del transporte público. Entonces es como que diferenciamos al vehículo privado del transporte público por estos dos modos. Entonces se trabajaría con otras fórmulas, es muy similar pero son otras fórmulas para poder trabajar y lograr cómo se distribuyen los modos, el porcentaje de elección de estos modos. Entonces este sería el modelo jerárquico o anidado. Y después tenemos el modelo Probit, que trabaja con distribución normal. Acuérdense que el modelo Logit trabaja con distribución de Gumbel, y esa es la diferencia que tendríamos con el modelo Probit. Un esquema del modelo de partición modal es considerando que los datos ingresados son los viajes, ¿no? Habíamos dicho que son los viajes distribuidos, ¿no? Entre una zona 1 y zona 2, origen y destino. Y damos la información socioeconómica a nivel individual y damos los costos de los distintos modos de transporte que tenemos, las alternativas que tenemos para elegir.
Con eso alimentamos el modelo y utilizamos como técnica analítica el modelo Logit, el Logit jerárquico o el Probit o modelo mixto. Ustedes van a trabajar nada más que con el Logit multinomial en todos los ejercicios que les dimos. No creo que el binomial, no, creo que trabajábamos todos con más de 2 modos. Y eso les va a dar un resultado, entonces el total de viaje por cada uno de los modos, desde la zona I hasta la zona J, la zona 1 hasta la zona atraídos por la zona 2. Entonces, nosotros hasta ahora no hicimos hincapié en el tema de la teoría de la utilidad, si bien hablamos, es una teoría económica que cada individuo maximiza su utilidad y actúa de forma racional. Entonces, la utilidad esta que maximizan los individuos también tiene un comportamiento aleatorio, que ya lo habíamos hablado. 2 personas bajo las mismas condiciones eligen el mismo destino, tienen las mismas características socioeconómicas, eligen 2 alternativas distintas. Y habíamos hablado, una persona viaja en la mayoría en subte, pero hay una que no viaja en subte, que viaja en taxi porque no tolera el subte porque tiene claustrofobia, por ejemplo. Tiene las mismas condiciones socioeconómicas, tiene el mismo destino, pero no elige por ese motivo. Igualmente, la misma persona que todos los días viaja en subte, un día por ciertas circunstancias viaja en su automóvil particular o viaja en taxi. Eso también tiene que tener en cuenta esta ecuación de utilidad, que la tiene con el coeficiente o el error que se le suma a la fórmula. Ahora lo vamos a ver en la fórmula y les voy a señalar. Entonces, ¿cómo se estudia la división modal? Fundamentos microeconómicos. El atractivo de las distintas alternativas se representa por medios microeconómicos de la utilidad, y la utilidad es lo que los usuarios o consumidores desean maximizar, y la utilidad también combina las características de las distintas alternativas y características de los usuarios también. Bueno, y acá vamos a terminar con el tema de la fórmula de las utilidades, que yo les venía hablando y lo fuimos hablando en las distintas diapositivas. Acá tenemos la utilidad del auto. No necesariamente siempre va a ser tiempo de viaje y costo de viaje. Ustedes ya lo vieron en las prácticas que no es así, pero bueno, estas son algunas de las variables representativas. Vamos a mirar la ecuación. La utilidad del auto es alfa 1. Alfa 1 representa la aleatoriedad de los individuos. ¿Se acuerdan que dijimos de individuos que van al mismo destino, que tienen las mismas características socioeconómicas? No necesariamente van a elegir modo de transporte todos. Algunos van a elegir el auto para ir a ese lugar, pero algunos el auto no lo quieren utilizar o no lo pueden utilizar porque ese día se deterioró. Entonces, ese alfa 1 tiene en cuenta toda esa aleatoriedad que pueden tener los individuos. Desde motivos personales, ¿por qué no van a elegir ese día el auto? O que nunca lo van a elegir, o que muy pocas veces lo van a elegir por una circunstancia particular de ese individuo. Y después tenemos entonces las variables explicativas, que en tiempo de viaje, costo de viaje, tiempo de espera en el caso de los vehículos del transporte público, un montón de variables explicativas que van a formar esa utilidad. ¿Cómo vamos a sacar el porcentaje de utilización de cada uno de los modos? Esto es de acuerdo al modelo Logit que vamos a usar, que es el modelo Logit multinomial. Decimos que es igual a E a la utilidad del modo que queremos averiguar. En este caso podemos decir que es el auto. Entonces la probabilidad de elegir el auto va a ser E a la utilidad del auto, dividido en la sumatoria de todas las alternativas de modos que tenemos para elegir. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 modos, decimos que va a ser E a la utilidad del auto, más E a la utilidad del tren, más E a la utilidad del transporte público.
eso nos va a dar el porcentaje de utilización del auto. Después acá ven otra fórmula que es lo mismo, expresada de la misma manera, para poder ustedes sacar qué porcentaje de utilidad tiene. Acuérdense que los individuos maximizan la utilidad, y si es una desutilidad, o sea, es un valor negativo, la minimizan. Entonces, lo menos negativo posible. Recuerden esto, maximizar la utilidad, los individuos. Y finalmente esta tabla, que les mostramos de la clase pasada, es la estimación de la evolución de la distribución de los viajes por modo de transporte. Esto está hecho desde el año 72 hasta el año 2007. Y pueden estar un rato mirando y observando varios cambios que se han producido, pero básicamente yo lo que quiero que miren es cómo el automóvil de un 15% en el año 72 creció a un 41,9% en el año 2007, y hoy no, porque estamos con el COVID, pero si hubiéramos visto en el año 2019 seguramente hay mayor porcentaje aún de automóviles. Muchas cosas podemos ver de esto. Básicamente que el transporte público se ha dejado de utilizar, puede ser porque sea malo, porque la gente está mejor que antes, porque el automóvil es más accesible que antes, pero lo que sí sabemos que el automóvil nos genera una gran pérdida de tiempo a todos, y que realmente nos está dando mayor desventajas que ventajas socialmente. Bien. Ahora cerramos la clase de modelos de distribución de modos, o modelos de partición modal, o modelos de división modal, y la próxima teoría que van a tener es de asignaciones. Cualquier duda ya saben que pueden comunicarse conmigo o escribirme y nos conectamos. Bueno, espero que les haya gustado la clase.